¿Qué pasará en el nuevo episodio? ¿Qué pasará entre Serkan y Kiraf? ¿Eda le dirá a Serkan que es el padre de Kiraf? ¿Cuándo jugarás mi final de puerta? Todo y más en nuestro video ahora. Antes de pasar a nuestro video, los que dicen Serkan deberían saber que Kiraf es su padre. No olviden compartir nuestro video. Cuanto más se aleja Eda de Serkan, más se acerca. Cuanto más aleja a Kiraf de Serkan, más se acercan el uno al otro. Aunque Serkan quiso dejar a Eda en su época, los años no le permitieron olvidar a Eda. Aunque Eda está acostumbrada a vivir sin Serkan, no puede soportarlo cuando lo ve. En el interior, ambos no pueden ocultar su pasión el uno por el otro. Su apasionado beso con Serkan fue el mayor indicador de que no solo Serkan sino también Eda no podían ocultar su amor. En este proceso de amor, Eda comenzará a tratar a Serkan de forma más moderada a partir de ahora. A medida que aumenta el tiempo que pasan juntos, los momentos que pasan Kiraf y Serkan también aumentarán. Como tal, Kiraf y Serkan se acostumbrarán gracias a las actividades que realizan juntos. A pesar de que se han estado gritando y poniéndose de los nervios cada vez que se han visto, gracias al tiempo que pasaron juntos, serán una pareja inseparable. Por lo tanto, Kiraf adoptará ahora a Serkan Bolat. Cuando Eda se dé cuenta de esta situación, no sabrá qué hacer. Después de todo, Serkan es alguien a quien no le gustan los niños y no quiere que su propio hijo sea un genio. Sabiendo esto, Eda no le dijo a Serkan que él era el padre de Kiraf. Sin embargo, cuando vean que están de acuerdo, sus pensamientos sobre este tema comenzarán a cambiar. Mientras tanto, todos intentan encontrar el vínculo entre Kiraf y Serkan. Quieren intentar obtener un mechón de cabello de Kiraf y Serkan para pruebas de ADN y probar esta situación. Sin embargo, Eda le dirá a Serkan que Kiraf es su madre. Pero no dirá quién es su padre en este episodio. La nueva temporada se rodó en 11 episodios en total. Y terminaron 2 episodios. Sabemos que los éxitos en las redes sociales durante los últimos 9 episodios de la serie son muy buenos. Sin embargo, no sé si el éxito en las plataformas sociales es suficiente para el productor y el editor. Francamente, debería haber habido más episodios para una película así, al menos tanto como la primera temporada, para que los eventos pudieran manejarse cada vez más fácilmente. Esperamos que los éxitos aumenten y filmen más episodios. Puede compartir sus puntos de vista sobre este tema en la sección de comentarios. Ahora, echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Todos han venido al mismo lugar del restaurante. En ese momento, cuando llega Kiraf y dice madre, dicen que Melo y Burak están casados y que Kiraf es su hija para salvar la situación. Salvaron la situación al instante. Luego, Eda tuvo que contarle a Burak lo que sucedió en el pasado. En el jardín, Burak y Eda empezaron a hablar. Especialmente después de la noticia sobre la recuperación de Serkan, Serkan quiso trabajar y comenzó a trabajar con Eda. Después de que comenzó a trabajar, comenzó a empeorar incluso que su antiguo estado de adicción al trabajo. Tanto sus decisiones sobre el matrimonio como sus pensamientos sobre los niños los llevaron al punto de la separación. Como resultado de las crecientes peleas, cuando Serkan le dijo a Eda que quería irse y que no quería verla, Eda no pudo encontrar otra opción que irse a Italia. Cuando fue a Italia, se enteró de que estaba embarazada y decidió criar a su hijo sola. Eda le explicó todo a Burak claramente. Denizhan viene tras ella y le pregunta por Serkan. Cuando ella le dice que le ha preparado una comida especial, Eda le dice que está en Estambul y que pueden cenar juntos. En ese momento, Serkan llega a la empresa. Por otro lado, PRL tiene como objetivo poner todo el trabajo en Serkan para que pueda permanecer en la empresa. Cuando todo el trabajo queda en manos de Serkan, llama a Eda a la empresa. Sin embargo, Eda dice que definitivamente no vendrá a la empresa. Deniz, por otro lado, quiere aprender sobre Serkan de Eda. Serkan, por otro lado, utiliza todos los medios para llevar a Eda a la empresa. Kiraf, por otro lado, parece estropear todo mientras camina. Mientras habla con Aidan, Melo se pone al día en el último momento y no le permite hablar más. Mientras tanto, Serkan y Eda se envían planes mutuamente. Ambos siguen cambiando los planes de los proyectos a pesar del otro. Serkan, por otro lado, ha logrado lo que quería. Cuando Eda se enfadó y se dispuso a ir a la empresa, Serkan ya había enviado un coche. Engin ya ha comenzado su hombría doméstica. Les dice a las vecinas que él hace todo el trabajo relacionado con la casa. Mientras habla con los vecinos sobre el trabajo duro, PRL llega y los oye hablar. PRL se enoja mucho con Engin y dice que Engin va a renunciar ahora y dice que no se quedará en casa. Se va y se va a la empresa. En la empresa,
Se prepara para Serkan Eda. Entonces envía a Engin de la empresa. Su objetivo es estar a solas con Eda. Cuando Eda llega a la empresa, solo hay Serkan en la empresa. Cuando Serkan pregunta qué está pasando, simplemente lo descarta diciendo que haremos negocios, pero su propósito es claro. Empiezan a hablar de negocios. Luego, toman un café. Si Serkan intenta acercarse a Eda en cada oportunidad, Eda no lo permitirá. Eda le dice a Serkan que se fue cuando él le dijo que se fuera y que debe aceptarlo ahora. Serkan, por otro lado, no quiere aceptar esto. PRL y Engin intentan moldear sus vidas. PRL comenzó a trabajar en casa y está tratando de cuidar a Khan. Khan le cuenta a su madre lo que hizo con su padre. PRL lleva a Khan a la cama para hacer las mismas cosas. Serkan hace que Eda prepare una sorpresa para la cena. Aunque afirma que no es especial para Eda, la comida preparada es enteramente para Eda. Melo y Aife se ocupan de la comida en el restaurante. Y Aidan y Kemal vinieron a cenar. A Aidan, por despecho, no le gustó la comida de Aifer y empezó a criticarla. Sin embargo, Aidan no pudo conseguir lo que quería y Aifer se fue de allí. Eda se quedó a cenar, pero por dentro vive con pesar y amor. Serkan, por otro lado, sigue ardiendo por el amor de Eda. Los ojos de Eda son repentinamente atrapados por las flores de su madre. Serkan cuidó muy bien las flores. Y dice que quiere que vuelvan a ser buenos como antes. En ese momento, Kiraf llama a Eda. Ella dice que lo extraña y le pide que venga de inmediato. Cuando Eda dice que quiere irse ahora, Serkan quiere dejarla. PRL se dio cuenta de lo que había hecho y encontró a Engin para que lo llevara a casa. Después de que ella se disculpara con Engin y recuperara su corazón, se dispusieron a ir a casa juntos. Mientras Eda y Serkan están en camino, Serkan le pregunta a Eda si tiene novia. Eda se enoja mucho con esto y piensa que lo único que hizo fue averiguarlo. Entonces se enoja, sale del auto y dice que caminará el resto del camino. Aunque Serkan insiste en que Eda se suba al coche, Eda no se sube al coche. Serkan va al hotel con Eda. Cuando Serkan llega al hotel, se acerca a su madre. Aidan y Kemal están esperando que él le cuente a Serkan lo sucedido. Cuando llega Serkan, comienza a hablar con Aidan. Sin embargo, mientras Serkan hablaba de Eda, Aidan empezó a hablar de sí mismo. Cuando se dieron cuenta de que ambos partían de cosas diferentes, Aidan entendió el evento, pero dejó de hablar de sí misma. Serkan, por otro lado, piensa que Eda está teniendo una aventura con otra persona. Y este pensamiento lo está carcomiendo. Cuando Eda se va a casa, Kiraf se despierta y se acerca a ella. Y dice que vio a su padre en sus sueños y que estaba juntos entre las estrellas. Después de acostar a Kiraf, Eda se sumerge en el pasado en la playa. Sueña con hermosos momentos con Serkan. Entonces llega Serkan. Discúlpate primero. Entonces Eda explica el evento. Serkan se siente aliviado cuando dice que era Kiraf con quien estaba hablando por teléfono. Sin embargo, ella le dice que nunca podría dejarlo. Dice que todo el problema es el mismo, pero desde el momento en que la vuelve a ver, no ha podido irse. Dice que se arrepiente de haberle lastimado en el pasado. Eda también dice que lamenta no haberle dicho. Quiere decir que Kiraf es su hija, pero no puede y le desea buenas noches y se va a su habitación. Esta vez, Serkan se quedó solo y se sumergió en el pasado. Por la mañana, Kiraf le da la bienvenida a Serkan. Serkan nuevamente exhibe movimientos agresivos. Kiraf vuelve loco a Serkan con sus respuestas listas. Serkan le dice a Kiraf que se levanta a las 5 en punto. Kiraf también dice que se levanta a las 5 y es más productiva. Luego apuestan por su helado para disparar flechas. Y Kiraf gana la apuesta. Van a comer helado juntos. Además, Kiraf no se olvida de llevar una cuenta de los helados que compra. Se sientan juntos y comienzan a comer su helado. Justo cuando Serkan comenzaba a hacer preguntas sobre su madre, llega Eda. Cuando quiere llevarse a Kiraf, dice que no debe dejar solo a Serkan, Volato será una pena. En ese momento, Burak viene primero y se lleva a Kiraf. Entonces llega Denizam, se lleva a Serkan y se van a desayunar. Mientras PRL y Engin están desayunando, deciden ir a Sile. Mientras se divierten con Eda, Melo y Kiraf, llegan Aidan y Seifi. Aidan dice que si no sabía que Kiraf es la hija de Melo, creo que es la hija de Eda. Mientras Aidan y Seifi discuten la situación juntos, Aidan piensa en Denizam para Serkan. También está muy enojado con Eda por lo sucedido entre Eda y Serkan. Dice que el culpable es Eda y que nunca deberían volver a estar juntos. Mientras Eda intenta alimentar a Kiraf, llega Burak. Cuando Burak no come, dejan Kiraf.
Y cuando empiezan a preocuparse juntos, ven la luna y piensan que Burak, quien interpreta el papel del marido de Melo, está coqueteando con Eda. Y luego toman aliento con Serkan. Aidan le dice a Serkan lo que vio. Serkan, por otro lado, ya no puede soportar lo que sucedió, y en ese momento, Aidan dice que Kemal Bey puede tener algo que ver con ella. Luego dice que no tiene nada que ver con eso. Serkan, por otro lado, le da una oportunidad a Aidan y le pregunta si realmente tiene algo que ver con ella. En ese momento, Kemal Bey llega y se sienta detrás de ellos y los escucha. Cuando Aidan dice que no tiene nada que ver con la pregunta persistente de Serkan, Serkan sale de la habitación. Aidan luego se da cuenta de que Kemal está allí. A Kemal, por otro lado, no le gusta la respuesta de Aidan y se va sin hacer ruido. Denizam llama a Eda y le dice que está en la suite. Cuando llega a la suite Eda, Serkan viene tras ella. Y muestra su elección perdida. Kemal dejó a Aidan y se fue. Por eso Aidan siente dolor. Mientras lo piensa, Aidan repasa de repente lo que pasó. Y se da cuenta de que Kiraf es la hija de Eda e incluso la hija de Serkan. Cuando Serkan muestra el pico, Eda pregunta por el pico. Sin embargo, Serkan no da la opción y dice que la quiere locamente y que está enamorado de ella. Le dice a Eda que confiese o no le dará el centavo. Eda se enoja mucho y grita como decirle algo así después de lo que hizo. Quiere irse de ahí, pero Serkan sostiene a Eda y lo besa en los labios. Luego se disculpa, diciendo que fue demasiado lejos. Sin embargo, esta vez, Eda sostiene a Serkan y la besa largamente en los labios. No olviden dar me gusta a nuestro video para aquellos a quienes les gusta la serie Tocas mi puerta y nunca quieren que llegue a una final. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que hay en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós.